En el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre, buen Dios, una vez más elevamos nuestro ruego, agradeciendo esta posibilidad también de elevar un ruego aquí en este espacio que tú has preparado para tener un encuentro con cada uno de nosotros. Un espacio que en cada uno puede ser diferente, puede ser en diferentes instancias, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, pero es un mismo espacio en donde tú te acercas a cada uno de nosotros y escuchas nuestra necesidad. Elevamos nuestro ruego en conjunto y entonces ahí te pedimos por todo lo que hace al desarrollo de la vida cotidiana, a nuestras preocupaciones, a nuestras luchas, a lo que nos toca transitar hoy, a lo que a veces nos preocupa del mañana. Y entonces en cada uno de esos ruegos, que quisiéramos también ahora sentir que tú darás esa respuesta que pueda conformar, no una respuesta en función de lo que queremos escuchar, sino una respuesta que nos indique el camino que tenemos que transitar. Ayúdanos a poder comprender lo que también el Espíritu se expresa que es para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Para que ese edificio que tú edificas en cada uno de nosotros también ahora pueda haber parte en ese crecimiento y sobre todo la demostración de que confiamos en ti y que todas nuestras cosas están puestas en tus manos. Regala también en la expresión también la certeza de que nos vinculamos con aquello que no es lo perecedero, sino que nos lleva a ese plano eterno. Y entonces, Padre, que también nuestra vida pueda tener demostraciones de que nuestra fe supera las circunstancias. Que una vez más nos sentimos orados y también rogamos por el que quizás vive una circunstancia similar a nosotros, o que también así en la dificultad quizás no encuentra la forma de expresar lo que siente. Entonces, que también podamos tomar su voz y pedirte por ello. Regala también así la certeza de que la comunión la vivimos aquí, los que se suman también del más allá, que comparten también esa vida y ese plano de la fe con cada uno de nosotros. Y en ese sentido que también somos una cosa con cada uno de nuestros servidores. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un texto para este servicio divino especial que está en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 14, y menciona: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Sí, en primer lugar, quisiéramos a todos los que también ahora pueden sumarse a este servicio divino, darles la cordial bienvenida, en la cual estamos aquí desarrollando esta hora con el querido Pastor Flores, y también traigo los saludos del apóstol de distrito, los apóstoles y obispos para cada uno de ustedes. Hace referencia a este servicio divino, a ese oficio posterior a Pentecostés, en donde la celebración de la Trinidad expresa como esa automanifestación de Dios, llega a ese cumplimiento a partir de ese derramamiento del Espíritu Santo, y a partir de allí, aquello que Dios había prometido en principio, en aquel que iba a reconciliarlo en esa imagen de Cristo, Dios hecho hombre, también ahora a partir de ese Consolador iba a acompañar al hombre en las circunstancias, el tiempo que también le toque desarrollar aquí sobre la tierra. Y entonces este ejercicio práctico de la fe nos lleva
a vivir la experiencia con cada una de esas partes que tiene la Trinidad. Y en principio está ese amor de Dios que ha sido derramado de forma tal que envió a aquello que tenía como más preciado y más valioso, que era su Hijo. Y entonces experimentar ese amor de Dios no solamente queda para el recordar y el saber que Jesús ha venido aquí a la tierra, sino que comienza a ser una necesidad del día a día. Tenemos que sentir que Dios nos ama y que en ese amor vive y se desarrolla nuestra fe. Un amor que no viene a cumplimentar cada una de nuestras necesidades, sino que viene a cubrir aquello que también hace al desarrollo de la vida de fe. Y entonces cada uno de los que conformamos aquí este espacio, donde es una comunidad que no es de la forma tradicional, porque no estamos reunidos todos frente a un altar, sino estamos en el vínculo que hace a ese espacio en donde Dios nos convoca a cada uno de nosotros, y como fue expresado a través de Cristo, en donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí va a estar Él. Y entonces cada uno en donde está tiene que sentir que el amor de Dios empieza a acercarse en su necesidad, en su circunstancia, en aquello que quizás hoy transita y que le cuesta en el día a día. Y entonces Dios se va a acercar hoy a través de la palabra, mañana quizás con ese sentimiento de sentirse orado por sus hermanos, sentirse orado por sus siervos, sentirse acompañado. Y entonces ya no va a ser un tránsito en soledad, sino con esa compañía única que hace la presencia de Dios. Esto a lo largo del tiempo, cada uno lo ha vivido de manera diferente y nosotros tenemos que esto trasladarlo a nuestro plano actual. Entonces ya no es que hablamos simplemente del amor que Dios le ha tenido a otra parte, a un pueblo especial que ha apartado, el amor que ha tenido por su Hijo, el amor que ha tenido por tal o cual personaje que podamos leer, sino el amor que tiene por nosotros. Y ahí el desafío es descubrir que ese amor trasciende las barreras de lo que conocemos, trasciende el tiempo, trasciende también las circunstancias y a cada uno le tiene que hacer sentir que es amado. Uno en esa devolución también busca amar a Dios como parte de esa respuesta. Entonces es una comunidad que también sigue desarrollando su camino de fe a pesar de las circunstancias y a pesar de las distancias. Venía en el pensamiento como en las primeras comunidades los apóstoles servían a cada una de ellas quizás a través de una carta, quizás a través de una expresión, en algún discípulo que traía el mensaje que provenía de los apóstoles. Y hoy está abierto este medio para que cada uno también, en donde se encuentra, reciba ese mismo mensaje. Un mensaje que quizás cambia la forma en que se desarrolla, pero sigue teniendo el mismo contenido y es la certeza de que Dios sigue amando a su pueblo y sigue buscando tener una unión entrañable con ellos. En ese camino envía a Cristo y aquí el texto habla de esa gracia que a través de Cristo podemos vivir, porque ha sido Cristo el que, siendo Dios, se hizo hombre y que como hombre comprende cada una de las necesidades que tenemos. Fue un hombre que fue tentado y que se negó a la tentación porque tenía una firme convicción, porque sabía a dónde se dirigía. Y en esto podríamos poner algún ejemplo y entonces a veces en la vida cotidiana uno desarrolla alguna actividad y quizás tiene algún maestro o aquellos que desarrollan alguna actividad deportiva tienen algún entrenador. Y entonces quizás en el desarrollo de la actividad habrá muchos que opinan, muchos que dan una u otra indicación, pero aquel que conoce qué es lo que quiere hacer y que quiere mejorar, sigue una sola indicación, que es aquel que conoce, que sabe el camino que debe transitar. Entonces muchas son las voces, pero uno sigue una, que es la que cree que lo va a llevar a donde quiere ir. Y así hace Jesús en cada una de las circunstancias que le toca atravesar. Muchos dando indicaciones, generando opiniones, proponiendo uno u otro camino. Pero Cristo tenía esa firme certeza de que quería volver al Padre y entonces el camino de la reconciliación era uno y tenía que tomar esa buena decisión. Esto mismo acontece hoy en nuestra vida y entonces habrá muchos y muchas opiniones y muchas formas,
pero hay un solo camino que conduce al Señor, y entonces ese queremos transitar, y es el que hizo nuestro hermano mayor y que nos propone ahora transitarlo junto a Él. El camino de la gracia, del arrepentimiento, del perdón, el camino en donde el prójimo no se convierte en un obstáculo entre nosotros y las circunstancias de la vida, sino que se genera como una oportunidad para demostrar que creemos en Dios, que sentimos su amor y que volvemos también al otro en pos de acercarlo también al altar. Y en esa manifestación, luego de la ascensión de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo también ahora acompaña al hombre en lo que le toca transitar. Es el Espíritu el que revela lo nuevo, revela aquello que también hace al día a día del hombre, y entonces cuando uno va en búsqueda de esa asistencia, también será el Espíritu Santo el que dé testimonio de cuál es el camino que se debe transitar. Será también aquel que guíe, aquel que está perdido en el mundo de sus circunstancias para también encontrar el camino hacia el altar. Será el que también permita el desarrollo de la vida de fe en plenitud y no ya con la limitación que a veces tenía el hombre en el creer tal o cual cosa o en el conocer determinado detalle de la Escritura, sino será aquel el que hoy nos revele al Padre, el que hoy nos muestre el camino hacia el perdón y la gracia. Y entonces ahí es en donde ya no queda simplemente en una fiesta de esa Trinidad, sino que es nuestra vida la que compone esa fiesta. Es la invitación que nos hace el Señor hoy y en cada oportunidad que nos convoca a participar por el medio que sea en la comunidad aquí o en donde también se disponga la posibilidad de realizar algo en su nombre. Entonces es en ese momento en donde uno descubre y redescubre que su paso por la vida es para desarrollar ese camino de fe que nos lleve a una eternidad en gloria junto a Él. Cuando humanamente podemos comprender todas estas circunstancias y que todo lo que también viene a nuestro encuentro ha sido pesado y permitido por el Señor, entonces ya la carga de la cruz empieza a ser liviana, no porque alguien le quite peso, porque alguien la corra, porque alguien de alguna forma acompañe a ayudar y llevar eso, sino porque descubrimos que nada de lo que acontece en nuestra vida nos impide continuar el avance hacia el día del Señor. Cuando humanamente comprendemos y vivimos la certeza y como fue expresado del amor de Dios, cuando sentimos la gracia sobre nuestras espaldas y cuando vemos y percibimos que el Espíritu Santo hoy, en donde estamos, da testimonio, se acerca a nosotros, entonces tomamos la mano de Dios confiadamente y seguimos en el camino que Él nos propone. Amén. Amén. Mis amados, una vez más pudimos comprobar que en cada servicio divino vamos encontrando la grandeza de la presencia de Dios en nuestra vida. Como el Señor, a través de su diferente forma de manifestarse, fue cada vez ampliando más su presencia en la vida de la humanidad. Como el amor de Dios, el cuidado de Dios para todos nosotros, se hizo presente desde siempre, desde la creación, desde el amor que Él colocó en todo lo que hizo para nosotros, a tal punto que
aún nosotros mismos cometiendo tantos errores con la creación, Él la sigue guardando para nosotros, la sigue cuidando para nosotros. Y entonces su amor no lo encontramos solamente en una manifestación cariñosa, en su amparo, en su bendición, en su confortación, en la sabiduría, en la sensibilidad que coloca en cada uno de nosotros. Y entonces a eso también Dios agrega ese venir a la tierra, como el Hijo de Dios. Dios mismo, hemos oído hoy, que desciende a la tierra. Y su gracia también es mucho más que perdonar. Es cuando hay paz en el corazón, cuando se genera esa paz del resucitado a través de la palabra y a través de lo que cada uno de nosotros sentimos. Cuando nosotros encontramos al Señor y su gracia, no solo cuando nosotros somos capaces de perdonar, sino cuando nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro prójimo también es capaz de hacerlo con nosotros. Y encontramos ahí la manifestación de Dios y la gracia de Cristo en cada uno de nosotros. Y luego también oímos que el Espíritu Santo, como el creador de las cosas nuevas, como el que trajo y el que trae todo para nosotros hoy, no es solamente palabra. No es solamente revelar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Es mostrarnos al Padre y al Hijo. Es que todo lo que Dios Padre y Dios Hijo trajeron para nosotros lo podamos entender, comprender y usufructuar en toda su dimensión. Entonces, estas tres palabras que leímos en el texto y que son tan conocidas para nosotros, ¿cuánto que abarcan? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿cuánto que abarcan para nosotros? Porque quien le ha dado lugar a Dios, al trino Dios en la vida, entonces alcanza un estado de plenitud. Y hemos leído en la Escritura, cuando se habla de la ofrenda, que dice, e invócame en el día de la angustia y yo te daré hasta que sobre y abunde, dice. Y entonces cuando nosotros podemos ver esa grandeza de Dios, todo el poder de Dios, del trino de Dios, sobre nosotros, en un momento puntual, en un momento adecuado, con las características justas, con todo lo que necesitamos, viendo que esa justicia de Dios es que nos da cada uno lo que necesitamos. Cuando podemos ver todo eso, nos damos cuenta que el Señor nos ha dado mucho para nosotros, pero como abunda, también nosotros, desde nuestra humanidad y desde nuestros errores y desde nuestras formas de ser, de nuestra finitud, también lo podemos dar a otros. Y entonces, como el Señor nos dio su gracia, nosotros no solo queremos perdonar, sino acompañar en el arrepentimiento o en el dolor del otro por lo vivido, para que no le sea un peso. Y cuando entonces tenemos el amor de Dios, nosotros no solo queremos amar al otro, sino demostrárselo, sino tener la mano tendida al prójimo, sino hacer visible al invisible. Y cuando queremos estar en comunión, ahora podemos comprender en este acto, hermanos, en este hecho, en este momento, que la comunión va mucho más allá de encontrarnos en un recinto, de estar todos juntos en un lugar, en una comunidad, sino que la comunión va más allá de lo que vemos y de lo que tocamos. Y de que en este momento nos podemos sentir, nos podemos percibir unos con los otros, a pesar de la distancia y a pesar de que quizá no todos nos podemos ver. No estamos solos junto al obispo realizando un servicio divino. No está solo el hermano, la hermana que está en un lugar determinado del país o en un lugar determinado de una habitación. Está con sus hermanos y hermanas. Está con sus siervos. Pero también está con toda la fuerza del Trino Dios. Y entonces, ¿cómo no ofrendar? ¿Cómo no colocar también en el sentir de traer ante Dios tantas cosas
que por agradecimiento cada uno de nosotros puede traer. Amén. En esa experiencia que nos propone el apóstol y que nos propone también el activar del Espíritu, uno en principio lo vive en lo de uno, en sus circunstancias, y como fue expresado, esta palabra atraviesa todas las barreras materiales y llega al necesitado donde se encuentra. Y entonces esa experimentación en principio nos hace sentir también la compañía de Dios en donde hoy nos toca transitar y vivir esta hora. Pero también ahora nos lleva no solamente a lo propio, a mirar sobre la propia necesidad, sino, como fue expresado, a descubrir aquel que quizás hasta ahora fue invisible, al que nos permite a través del activar del Espíritu poder asistir y ayudar. Es el prójimo el que también se va a sentir acompañado a través de nuestro ruego, porque salimos, como hizo Jesús, de la propia necesidad, del ver el dolor en el propio cuerpo, para entender el sufrimiento del que también lo acompañaba y el que vivía junto a él. Ese mismo sentir es el que también ahora trasladamos cada uno donde se encuentre hacia el prójimo, porque seguramente habrá alguien en las mismas circunstancias que nosotros y que quizás no es orado por nadie porque nadie le tiene presente, y entonces somos nosotros los que Dios envía para ese servicio. Es el Espíritu Santo el que trae luz y claridad sobre esto y el que nos permite en esa comunión ser uno solo también con aquel que espera de nosotros algo que quizás hasta ahora no ha recibido. Y entonces, ¿de qué manera mostró Jesús era el camino para realizar esto? Y era a través de la oración. Jesús mismo dedicó tiempo y todas sus fuerzas para tener un vínculo perfecto con su Padre. Alguien al que conocía, pero que necesitaba comunicarle lo que le pasaba, necesitaba expresarle lo que sentía. Y en la Escritura a veces es detallada en la forma en la que lo hacía y era en plenitud. Y entonces de la misma manera nosotros, con esa plenitud, tenemos que unirnos en esa misma oración, en ese mismo ruego, donde le pedimos al Padre por nuestra necesidad, le pedimos por el prójimo, le pedimos por nuestros pecados. Y en ese punto donde nos unimos todos en una misma oración, esa comunidad que está compuesta por diferentes participantes de aquí y de allá, se convierte en una sola. Se convierte en esa única comunidad que le ruega a Dios por el presente y por la necesidad. Se convierte en esa única comunidad la que también en ese vínculo perfecto busca aquello que trasciende a cada uno en su preocupación, y es el día del Señor. Y entonces en ese vínculo quisiéramos cada uno no solamente expresar un ruego que por ahí surge de memoria o que forma parte de la estructura de la liturgia, sino es una oración que se desarrolla del corazón. Entonces, cuando se realiza de esta forma, nada puede impedir no solamente que llegue al trono de Dios, sino que a partir de allí genere el efecto por el cual elevamos la oración. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, cada uno allí pueda colocar lo que está en su corazón y en ese sentir, también una vez más, vivir la experiencia de que la comunión nos hace uno y en esa unidad es que podemos superar cualquier circunstancia. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre, así una vez más, sentimos la potencia del ruego que hacemos en conjunto y entonces ahora hemos sido liberados de la carga de nuestras circunstancias. Sentimos esa libertad y esa liviandad que hace el sentir que todo te lo hemos dejado a ti.
Quisiéramos, Padre, cada uno en su necesidad pueda percibir que hoy y cada día que tú nos permitas vivir, llevaremos en nuestro corazón el sentir de obrar y rogar conforme a lo que tú nos has indicado. Que sea el buen y santo Espíritu el que también ahora guíe nuestros pensamientos y que permita ese vínculo permanente contigo. Sea ese buen y santo Espíritu el que gobierne cada una de nuestras obras, sea el que también exprese lo que hace a tu voluntad y por sobre todas las cosas el que nos permita transitar el camino seguro y a paso firme hacia la patria celestial. Así como hemos expresado, quisiéramos también incluir en nuestro ruego al necesitado, al afligido, al dolorido, el que quizás hoy también espera de nosotros y entonces también en esta comunidad que se une aquí, también acercarnos hacia aquel que en nuestros pensamientos está presente. Aquel que quizás se ha cruzado un instante con nosotros, pero que también así hemos hecho visible porque tú nos has mostrado. Y entonces, Padre, por todo lo que también hace al desarrollo de tu obra, en todos los planos que también se genera. Y entonces, que también así como hoy, nuestra comunidad pueda crecer, pueda vincularse contigo y esperar la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Y esto es, Padre, lo que ahora sí en conjunto te pedimos. Acorta el tiempo, envía a tu Hijo y que podamos ser dignos de ello. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así como fue mencionado, hemos estado aquí con el querido pastor, así que en este deseo de que también, junto con su sentir, que podamos desearles a cada uno de ustedes un bendecido día para esto. Hasta siempre.